El significado de la película autor Orfeu para leer 5 minutes publicado el 17.12. 2019 actualizado el 17.12. 2019 La película, Laberinto de Ilusión, es la historia de una simple mujer corriente que solo sonaba con ser feliz. Pero a la part de la fragile heroína le caeront un monton de pruebas difficiles, que superó con dignidad. Traición de su seres querido, séparation de su único hijo, incompréhension de los demás. Parece que Valentina debería rendir si bajar los brazos. Sin embargo, la mujer de que trata la película, Laberinto de Ilusión. Andrei es un rico hombre de negocio cuyo negocio está en auge. Su esposa, Valentina Lavrova, está simplemente banada en felicidad. Un marido acomodado, una casa atasallena, un hijo de ano y medio. No es vida, sino un cuento de hada. Pero de repente todo cambió. Andrei Lavrov era organizador de carrera. Depuis de otro evento, su mujer perdió el conocimiento. Cuando la heroína recobró el sentido, preguntó por su hijo. La respuesta de los que la rodeaban conmocionó a Valia. Nikita no estaba por ninguna parte, pero esto no era lo peor que le esperaba a la heroína. El marido de Valentina le aseguró que su familia nunca había tenido hijo. Resulta que, en opinion de los familiares, la mujer souffre d'un trastorno mental, y el hijo Nikita un producto de su imaginación enferma. En esto convence no solo Andrei y Valentina, sino también su encantadora joven enfermera Margot. Además, el médico de la familia le ha recetado un medicamento especial. Pero, es Valentina Lavrova una persona mentalmente inestable que necesita tratamiento obligatorio. La mujer no tiene intención de tomarse dans fuerte, porque el corazón maternal le sugiere que tiene un hijo y que está en grave peligro. Pero debería la heroína mantenerse firme e intentar llevar a cabo su propia investigación? ¿Acaso la mujer no sabe distinguir entre el mundo de la fantasía y la realidad? Porque todo el mundo a su alrededor dice que Valentina sufre un trastorno mental? La heroína tiene un duro camino que recorrer si quiere conocer a su chico. ¿Solo él existe real? El significado de la película, Laberinto de Ilusión, una trama compleja y polifacética. Do madre con un gran corazón, cada una con su noble objetivo. Un hijo es lo más importante que tienen las heroínas. Están dispuesta a dar la vida por su hijo. Sin embargo, siempre una línea que nadie tiene derecho a cruzar. Las mujeres lucharont por su hijo. Pero cada una actuó como su elo permitiront su principio moral y su fundamento. ¿Quién le tiraría una piedra a Margot? ¿Quién la culparía de todos los problemas y desgracia? Una mujer desesperada intentó salvar a un niño enfermo. Pero ni siquiera esta circunstancia es excusa para ella. No se puede pasar por encima de los demás bajo ninguna circunstancia. No se puede privar a otra madre de su propio bebé para salvar a su propio hijo. La película, Laberinto de Ilusión, trata del gran amor de un padre por su hijo y de los sacrificios que los adultos son capaces de hacer por el bien de su hijo. Pero el director mostró de forma sutil y certera que no todos los métodos son buenos cuando se trata de rescatar. Otro tema de la película es el laberinto de las ilusiones y la influencia de los demás en nuestro ego. Muchas personas convencieron a Valentina de que era mentalmente inestable. Su amado marido le dijo que nunca habían tenido hijo. Durant mucho tiempo, la heroína no pudo entender dónde estaba la realidad y dónde la ilusión. Sin embargo, confió en su corazón y en su intuición. Esta historia llena de acontecimientos trata de que, cuando surgen dificultad, no hay que tomar decisión precipitada. No hay que dejarse levar por el pánico y buscar culpable. Es importante evaluar con calma la situación, analizarla y sacar las conclusiones correctas. Recuerda siempre que incluso las personas cercanas son capaces de traicionar. En busca de su propio beneficio, mucho como tan acto despreciable. Cuando se trata de su propio interés, la gente se abre a los demás desde un lado completamente distinto. Sin embargo, todo en nuestra vida vuelve como un boomerang.
No se puede discutir esta afirmación. La película, Laberinto de Ilusión, es otra prueba de esta sencilla verdad. El significado del final de la película Laberinto de Ilusión. El secreto siempre sale a la luz. Es axiomático. Que destinó le deparó a Andrei? El marido traicionó a su otra mitad. El final de su vida fut déplorable. Y Valentina encontró la fuerza para luchar por una buena causa. La mujer salió victoriosa de esta batalla. A sus espaldas intrigaba la gente más cercana, intentaba volverla loca. Valentina resistió, demostró que es una persona con una posición firme. La película, Laberinto de Ilusión, trata de luchar hasta el final. Es importante desechar todas las dudas y miedo y ir hacia la meta prevista. Por el camino se encontrará con gente mezquina, envidiosa y chismosa. Es necesario estar por encima de ello. Sin embargo, en la persecución de su ideal, uno nunca debe sobrepasar los límites morales. El final de la película fut extremadamente revelador. El poder de la madre no es aplastable, si utiliza método honesto. El bien siempre triunfa sobre el mal. A pesar de que algunos espectadores empatizan con Margot, vale la pena admitir que actuó mezquinamente no solo con la gente que la rodeaba, sino también con su propio hijo. Quería ayudar sinceramente al niño, pero eligió el camino equivocado. En el mundo hay mucha más gente amable que envidiosa e interesada. A veces basta con pedir apoyo, y seguro que recibe una mano amiga de una persona cariñosa y sincera. Siempre oportunidad. Admin.